Vamos a recordar a un compañero, a un camarada, a un poeta, a un artista que estaba luchando y que luchó toda su vida en contra de esta bestia, el fascismo. Bueno, los dejo con, perdón, con Isla y Guillermo, que han preparado un trabajo bastante interesante, muy jugoso para analizar también. Lamentamos no poder entregarlo porque tuvimos una baja, un herido. El compañero Leo hoy tuvo un accidente con una fractura, así que bueno, es la razón por la que hoy no vamos a disfrutar de su presencia ni de las riquísimas pizzas. Y por un tiempo bastante importante porque fue una quebradura en uno de sus brazos, así que bueno, un abrazo desde aquí al camarada Leo y bueno, los dejo con lo más importante de todo esto. Muchas gracias. El compañero de Leo, que está ausente porque se lastimó en una caída, primero que nada eso. Y bueno, acá la compañera realizó un trabajo tratando de no dejar nada afuera, así que es una síntesis y lo vamos a trabajar a dúo. Ella va a ir haciendo el relato de la vida política, sobre todo de Neruda, de todo su desarrollo de la obra, y yo iré incorporando frases, cosas que él dejó escritas o dijo, y algunas de sus poesías. Bueno. Guillermo va a ser de Pablo Neruda. Ya. Bueno, comenzamos. Yo es la primera vez que hablo frente a tanta gente. Nunca ni me animo a hablar adelante de 5 personas. Así que bueno, eso era lo que quería decir. Gracias. Pablo, prohibido olvidar, compañero, militante, poeta. Yo nací buscando una salida entre los grandes troncos muertos y las piedras colosales el 12 de julio de 1904. Fue en Parral y mi poesía recorrió el mundo como uno de esos ríos del continente. Mi nombre, Ricardo Elisier Nestalí Reyes Basoalto. El nombre mediante el cual será conocido no es sino Pablo Neruda, en homenaje al poeta, cuentista y dramaturgo checo nacido en 1834 en Praga, Checoslovaquia. Mi madre era profesora de la escuela de niñas. Murió al poco tiempo de traerme a estas tierras. Me han dicho que escribió versos, pero nunca he visto nada de ella, sino aquel hermoso retrato de una señora vestida de negro, delgada y pensativa. Yo no tengo memoria de paisaje, ni tiempo, ni rostros, ni figuras, solo polvo impalpable, la cola del verano y el cementerio en donde me llevaron a ver entre las tumbas el sueño de mi madre. Y como nunca vi su cara, la llamaré entre los muertos para verla, pero como los otros enterrados no sabe, no oye, no contesta nada, y ella se quedó sola, sin su hijo, huraña y evasiva, entre las sombras. Después su familia se trasladó a Temuco. Del techo polvoriento de mi patria me llevaron sin habla hasta la lluvia de la Araucanía. Los araucanos no habitaban Temuco, sino los campos de los alrededores. Iban a la ciudad a vender lana, huevos, tejidos. No sabíamos su idioma fuera de algunas palabras. Aulol lo hablan mal. Pocas razas hay sobre la tierra más dignas que la araucana. Algún día se verán universidades
y libros impresos en araucano, y entonces veremos cuánto habíamos perdido en diafanidad, en pureza y energía volcánica. Su padre, José del Carmen, trabajó como ferroviario en Temuco. En Crepusculario le dedicó un poema. Escucharé en la noche tus palabras, niño, mi niño, y en la noche inmensa seguiré con tus llagas y mis llagas. Pablo era muy tímido de niño, casi ni hablaba, pero sí ya escribía. Yo tendría unos 10 años, pero ya era poeta. No escribía versos, pero me atraía la naturaleza. Me daba una especie de embriaguez. Me asombraba la perfección de los insectos. En 1921 parte de Temuco a Santiago de Chile para estudiar profesorado de francés. Desde que era estudiante secundario estuvo vinculado a la Federación de Estudiantes de Chile. Era una organización política. Por primera vez publica un poema en Claridad, órgano de la Federación. En octubre de 1921 se lleva el premio del concurso con el poema Canción de Fiesta. Me sumé de inmediato a la ideología anarco-sindicalista estudiantil. Mi libro favorito era Yabka y el Yegulev de Andreyev. En los cafés de Santiago se juntaban Alberto Rojas Jiménez, Alberto Valdivia, Homero Arce, Rubén Osócar, Ángel Churraga, entre otros. En la calle Marurí 513 terminé de escribir mi primer libro, Crepusculario. El primer libro se publica en el 1923, en Ediciones Claridad. Lo costea vendiendo algunos escasos muebles y el reloj que le regalara su padre. En 1926, la editorial Nacimiento reedita Crepusculario. Dicho sea de paso, es una palabra inventada por el poeta. Es, en parte, un diario de cuanto acontecía dentro y fuera de mí mismo. Después de 20 poemas de amor que amo, porque a pesar de su aguda melancolía, está arraigado en el goce de la existencia, y son el romance de Santiago, las calles estudiantiles, y el olor a madreselva del buen amor compartido. Es el libro más leído. ¿Cómo se ha mantenido la frescura, el aroma vivo de estos versos durante tantos años que fueron como siglos? Yo no puedo explicarlo. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso y a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto del rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor
y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. A los 20 años y con 2 libros publicados pasa a ser uno de los poetas más populares de Chile. De 20 poemas de amor, 2 millones de ejemplares pasaron por las manos de los lectores. Abandona los estudios de francés y se dedica de lleno a la poesía. Por esas mismas fechas, un amigo lo recomienda al jefe de una repartición del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien conocía sus versos y, sin embargo, promesa va y promesa viene, lo retiene 2 años sin respuestas y sin laburo. Y mientras él hablaba de poesía, yo no tenía con qué comer esa noche, hasta que me llevan a hablar con otro funcionario en la oficina de al lado y me designan al lugar más lejano. Yo solo alcancé a escuchar un nombre que nunca había oído ni leído: Rangún. En sus memorias, Neruda se refiere largamente a los países orientales donde vivió 5 años: Rangún, Birmania, Ceilán, Singapur, Batavia, Java, como cónsul ad honorem de la República de Chile. Cuenta anécdotas risueñas, otras conmovedoras y patéticas. Son interesantes sus impresiones del Congreso Pinindú de la India. El país se encontraba en plena lucha por su liberación del Imperio Británico. La corriente de Nehru luchaba por la libertad absoluta de la India. Gandhi pedía solo el dominium status como paso progresivo para llegar a la liberación. Todo el Congreso estaba por la independencia y al aproximarse la votación, un murmullo recorre el Congreso. Gandhi quiere romper su silencio de 3 días que practica como un ayuno y quiere decir algo. Solo quiere decir que, si se aprueba la moción contraria, él, Gandhi, el Gandhiji, dejará de comer hasta morirse. Y no hay más discusión. Se ha aprobado su tesis tímida y vegetariana, y la India rezará por el santo. Aquel Congreso, como muchos aspectos de la India, me dejaba un regusto salobre. Me producen igual rechazo el santo y el vicioso. Y tiemblo por el futuro que se apoya sobre una sola cabeza humana. La verdad profunda de aquel tiempo es su soledad. Esta es la época más dolorosa de mi poesía. Escribe Residencia en la Tierra. Con esa obra se hace conocer en Europa y su figura empieza a rodar por el planeta. En sus páginas encontramos una peculiarísima visión nítida y desolada del mundo y de la vida. La angustia de verlo vivo muriéndose incesantemente, los hombres y sus afanes. Contemplándolos ahora, considero dañinos esos poemas, empapados de un pesimismo y angustia atroces. No ayudan a vivir, ayudan a morir. Si examinamos no la angustia pedante de los esnovismos, sino la auténtica, la humana, vemos que es la eliminación que hace el capitalismo de las mentalidades que pueden serle hostiles en la lucha de clases. Para algunos, Residencia en la Tierra será el libro fundamental de Neruda, para otros será el Canto General o las Odas Elementales. Cada una de sus obras, sin embargo, posee una manera de sentir y de ubicarse en el mundo, y lo notable es que un solo individuo haya sido capaz de escribirlas. En junio de 1934 llega a Madrid, donde lo recibe Rafael Alberti, su amigo. Sosteníamos con Rafael que en nuestra época es la del realismo, la de los poetas gordos. Basta de flacos, me decía Rafael, con su alegre voz de Cádiz.
Ya bastante flacos tuvieron para el romanticismo. Queríamos ser gordos como Balzac y no flacos como Becker. El poeta es aclamado por la mayoría de los intelectuales españoles y le piden que dirija Caballo Verde, una revista de poesía donde escribieron las mejores plumas ibéricas: Miguel Hernández, Pedro Salinas, Luis Cernuda, León Felipe y el gran Federico García Lorca. La repercusión lograda por Neruda en este tiempo solo puede cotejarse con la alcanzada previamente por Rubén Darío. Conoce a la internacionalista argentina y artista plástica Delia del Carril y forman pareja. Al mismo tiempo, en Berlín se quemaban libros y en España comenzaron a fusilar mineros asturianos. El 19 de julio de 1936 se subleva Francisco Franco contra el gobierno democrático de la República Española y Neruda escribe España en el corazón, incluido posteriormente en Residencia en la Tierra. Inmediatamente destituido de su cargo consular, viaja a París, donde publica la revista Los poetas del mundo defienden al pueblo español, y en febrero de 1937 ofrece una conferencia para denunciar el asesinato de Federico García Lorca. Preguntaréis, ¿y dónde están las lilas? ¿Y la metafísica cubierta de amapolas? ¿Y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras llenándolas de agujeros y pájaros? Os voy a contar todo lo que me pasa. Yo viví en un barrio de Madrid, con campanas, con relojes, con árboles. Mi casa era llamada la Casa de las Flores, porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa. Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Rafael, Federico, ¿te acuerdas debajo de la tierra? ¿Te acuerdas de mi casa con balcones en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? Y una mañana estaba todo ardiendo y desde entonces fuego, pólvora desde entonces, y desde entonces sangre, bandidos con aviones y con moros, bandidos con frailes negros bendiciendo, venían por el cielo a matar niños, y por las calles la sangre de los niños. Corrían simplemente como sangre de niños, chacales que el chacal rechazaría. Preguntaréis por qué su poesía no nos habla del suelo y de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Vuelve a Chile. Funda la Alianza de Intelectuales Chilenos en 1938. Pasa un año entregado a las elecciones presidenciales, que significaron el triunfo del Frente Popular. Deja de lado su poesía y se compromete con una intensa labor de propaganda política contra el fascismo. Porque el pueblo es la suprema ley. Al finalizar la Guerra Civil Española, enterado de los abusos y maltratos del gobierno de Francia contra los españoles refugiados, le transmite al presidente radical de Chile, Pedro Aguirre Cerda, su preocupación y obtiene el compromiso presidencial: tráigalos, aquí hay trabajo para todos. El gobierno lanza la campaña Chile os acoge y Neruda, nombrado cónsul para la inmigración, con su empeño logra vencer todas las dificultades burocráticas del caso y consigue embarcar a 2.000 refugiados en el buque Winnipeg a fines de 1939. Desde 1940 recorre los países de América Latina y es aclamado por todos los pueblos, donde ofrece recitales y conferencias ante auditorios de obreros y campesinos. Pueblos originarios y negros. Su palabra es codiciada como un mensaje largamente esperado. Los lugareños aclaman su poesía y su presencia. Mientras se encuentra en México,
se relaciona con la mayoría de los artistas plásticos y escritores del país azteca. En diciembre de 1941, en Cuernavaca, recibe una agresión de los nazis. La indignación de los escritores del mundo es total. En una entrevista declara: toda creación que no esté al servicio de la libertad en estos días de amenaza total es una traición. Todo libro debe ser una bala contra el eje, toda pintura debe ser propaganda, toda obra científica debe ser un instrumento y arma para la victoria. En 1942 escribe Canto a Stalingrado y lee públicamente el poema en México. Se producen afiches con el poema y se lo fijan en las calles del Distrito Federal. Ciudad, Stalingrado, no podemos llegar a tus murallas, estamos lejos, somos los mexicanos, somos los araucanos, somos los patagones, somos los guaraníes, somos los uruguayos, somos los chilenos, somos millones de hombres. Stalingrado es la tercera ciudad que influye profundamente sobre él. Temuco y Madrid son las otras, así lo escribe Ehrenburg. Para que sepan, si hay alguna duda, que he muerto amándote y que me has amado, y si no he combatido en tu cintura, dejo en tu honor esta granada oscura, este canto de amor Stalingrado. En 1943 es invitado a recitar su poesía por la Voz de las Américas de los Estados Unidos. Mientras unas 2000 personas se manifiestan ante la puerta de la emisora en su apoyo, ese mismo año regresa a Chile para la formación de un gran partido de unidad popular. En el interín pasa por Panamá, Colombia, Perú, Brasil, Venezuela, y en cada lugar es declarado huésped de honor. Al llegar a Chile, acepta ser candidato a senador. Es elegido en 1945 por el norte, zona minera, donde viaja varias veces. La recorre casa por casa durante la campaña electoral y cobra experiencia tanto como poeta como militante político, pues entiende los dos aspectos de su práctica íntimamente amalgamados. Lo acompañan el dirigente Elías Laferte y el recuerdo imborrable de Luis Recabarren. Allí llegó con sus panfletos, este capitán del pueblo, fue por la patria entera fundando pueblo, levantando los corazones quebrantados. Sus periódicos recién impresos entraron en las galerías del carbón, subieron al cobre, el pueblo besó las columnas que por primera vez llevaban la voz de los atropellados. Ese año le es otorgado el Premio Nacional de Literatura, con muchas resistencias debido a sus posiciones políticas. Este triunfo sobre el prejuicio y la acción anticomunista con que quieren envenenar al mundo significa más que un éxito personal. Poco tiempo después ingresa oficialmente al Partido Comunista, aunque ya en 1933 afirmó: políticamente no se puede ser ahora sino comunista o anticomunista. En 1946 es designado jefe nacional de propaganda de la candidatura de Gabriel González Videla, quien obtiene el triunfo presidencial debiéndole buena parte de su éxito a la militancia comunista. En su gabinete designa a 3 ministros provenientes de ese partido y al asumir oficialmente cambia de política y comienza la persecución, el odio y la censura por la que Neruda vuelve al combate. En su carta íntima para millones de hombres denuncia la traición del gobierno. En 1947 la publica en el Diario Nacional de Caracas, donde colabora regularmente. El gobierno de González Videla le inicia un juicio por traición a la patria. Y en enero del 48, no obstante, el electo senador Neruda pronuncia su enérgico "yo acuso". Intentan incendiar su casa.
Los comunistas son detenidos y comienza la cacería. Pide asilo político a México y le es negado. En febrero del mismo año es aprobado su desafuero como senador y lo intentan detener. Así comienza su errante clandestinidad. Es protegido por su pueblo. En esa época sombría escribe la más grande epopeya, Canto General. Nacido de la ira como una brasa. La asistencia de reunión en reunión, obviamente todas clandestinas, no se interrumpe. Con un gorro tirolés y un par de anteojos sin montura, se dirige a la casa de un compañero. Se siente seguro. Amaga pagarle el taxista, pero ¿cómo le voy a cobrar, don Pablo? No me debe nada. Buena suerte, le contesta aquel. Hasta ayudado por unos vaqueanos, decide cruzar la cordillera de los Andes y venir a la Argentina. En sus alforjas carga la primera edición de Canto General, el poema de la esperanza y de la absoluta liberación, denunciando a los enemigos de los pueblos de nuestra América. En Argentina, durante su breve estadía, se conoce con Federico García Lorca, con Raúl González Tuñón, Nora Lange, Oliverio Girondo, entre otros y otras. Por primera vez viaja a la Unión Soviética, donde recibe el Premio Internacional de la Paz en 1950, por su poema Que despierte el leñador. Yo aquí me despido, vuelvo a mi casa, en mis sueños, vuelvo a la Patagonia, en donde el viento golpea los establos y salpica hielo el océano. Soy nada más que un poeta, os amo a todos, ando errante por el mundo que amo, y en mi patria encarcelan mineros y los soldados mandan a los jueces. En 1951 es invitado por las ciudades más importantes de Italia. Algunos municipios lo nombran huésped ilustre, en otros era perseguido por la policía. Es agasajado por obreros en las fábricas. En Nápoles le notifican su expulsión del país, pero cuando arriba a Roma, donde debía hacerse efectiva la orden, la gran manifestación popular en su apoyo logra que se revoque la medida. Ya en Capri escribe los versos del Capitán, dedicado a su nuevo amor, Matilde Urrutia, y editado con seudónimo. No me has hecho sufrir, sino esperar aquellas horas enmarañadas y llenas de serpientes, cuando se me caía el alma y me ahogaba. Tú venías andando, como si el grave viento de los sueños de nuevo hubiera dado fuego a tu cabellera y en trigo y plata hubiera sumergido tu cuerpo hasta dejarlo deslumbrante. Yo no sufrí, amor mío, yo solo te esperaba. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas lo invita como jurado del Premio Internacional de la Paz. En 1953 organiza el Congreso Continental de la Cultura en Santiago de Chile. Participan Nicolás Guillén, Diego Rivera, Jorge Amado, entre otros. Publica Todo el amor y ese mismo año recibe el Premio Stalin de la Paz. El 29 de noviembre del 53 dona todos sus libros y caracoles a la Universidad de Chile, con la condición de crear la Fundación Pablo Neruda para el estudio y desarrollo de la poesía, que no llega a realizarse debido a la violenta campaña de odio desatada en su contra en nombre de la cultura occidental. Yo fui recogiendo estos libros de la cultura universal, estas caracolas de todos los océanos y esta espuma de los 7 mares, la entrego a la universidad por deber de conciencia y para pagar en parte mínima lo que he recibido de mi pueblo. Recogí estos libros en todas partes, han viajado tanto como yo, pero muchos tienen 4 o 5 siglos, más que mis actuales 50 años. Aquí está el romancero gitano,
dedicado por otro poeta asesinado. Federico escribió delante de mí esa magnánima dedicatoria, y Paul Eluard, que también se ha ido, también en la primera página de su libro me dejó su firma. Yo no soy un pensador, y estos libros son más reverenciales que investigadores. Aquí está reunida la belleza que me deslumbró y el trabajo subterráneo de la conciencia que me condujo a la razón, pero también he amado estos libros como objetos preciosos. Espuma sagrada del tiempo en su camino, frutos esenciales del hombre, pertenecen desde ahora a los innumerables ojos nuevos. Así cumplen su destino de dar y recibir luz. En 1954 dicta 5 conferencias sobre su poesía en la Universidad de Chile. Festeja sus 50 años junto a grandes escritores amigos. Y en 1955 funda y dirige la revista La Gaceta de Chile. Publica su libro en prosa, Viajes. Vuelve a la URSS y viaja a China y a otros países socialistas. Ofrece conferencias en Montevideo y Brasil. En 1957 escribe 100 sonetos de amor y es invitado a la Argentina, donde había compartido afectos y amistades con los mejores poetas de su tiempo, esta vez para dar un recital como poeta ya consagrado. Pero es detenido por la Policía Federal durante 1 día y medio. Es liberado gracias a gestiones consulares, pero no se realiza el recital. Me acuerdo que era el tiempo de Aramburu. Entonces a mí me llevaron preso y me incomunicaron en una celda, la más inaccesible, la más remota. Yo le admiré mucho a esa cárcel, porque nunca he visto tantas puertas de fierro como esas. No se terminaba nunca de cruzar rejas. Me llevaron en una camilla y me dejaron encerrado allí. Al día siguiente, el diario La Prensa no se dio por aludido de que había centenares o miles de presos, entre los cuales, modestamente, también estaba yo. El señor Gainza Paz es un gran farsante, y si no, búsquese la colección del diario La Prensa en ese momento, si hay siquiera la mención de un poeta preso que por lo menos tenía muchos amigos, era ciertamente conocido y tenía su editor en Argentina. Nada fue fácil para Neruda. Desde 1942 era perseguido mediáticamente, hasta le cuestionaban su amistad con el pintor mexicano David Siqueiros, otro militante comunista. De modo que no será algún rockero anacrónico rosarino el primer renegado de toda esta historia de los pobres del mundo. Escuchemos a Neruda. En Chile conocemos a algunos de los funcionarios que pretenden luchar por la libertad de la cultura, atacando, previa remuneración mensual, a la patria del Sputnik. El jefe aparente de esa organización es el que se hace llamar Julián Gorkin, aventurero sin nombre, especie de enganchador de la Legión extranjera del anticomunismo, emboscado en París, traidor a la España republicana. El farsante de Gainza Paz seguía escrupulosamente los dictados culturales de Cuadernos, creada por el mencionado traidor, Gorkin, al servicio del Departamento de Estado norteamericano, y que luego será conocida como la CIA. Por ende, donde el militante Pablo dice Legión extranjera, nosotros pongámosle Netflix o bloqueo yanqui contra Cuba y su pueblo. En 1958 trabaja para la campaña política durante las elecciones presidenciales en Chile. Realiza giras masivas y concentraciones populares mientras escribe Extravagario, que es el más personal de sus poemarios. De hecho, el título es otra palabra inventada por él, burlón y picaresco, con zonas de sombras y misterios. En el 59
es invitado a Venezuela y recibe grandes honores y se conocen con el jovencísimo Fidel Castro Ruz. Escribe navegaciones y regresos. Se abren las luchas revolucionarias y nace Canción de Gesta, un canto al Caribe que creció al compás de la revolución cubana. Cuba es un mástil claro que divisan a través del espacio y las tinieblas. Es como un árbol que nació en el centro del mar Caribe y sus antiguas penas. Su follaje se ve de todas partes y sus semillas van bajo la tierra, elevando en la América sombría el edificio de la primavera. En 1961, el Instituto de Lenguas Romances de la Universidad de Yale lo nombra con un cargo honorífico que ha sido concedido solamente a los grandes escritores. Publica Cantos ceremoniales y Las piedras de Chile. En 1962 lo nombran miembro académico de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile. En el 63 trasciende el rumor de que en Oslo, Noruega, se considera la candidatura de Pablo Neruda al Premio Nobel de Literatura. Y en diciembre de ese mismo año, el odio norteamericano desata una feroz campaña en su contra, a través de la Legión Extranjera Cultural estadounidense. En el 64 publica Memorial de Isla Negra y traduce al castellano Romeo y Julieta de Shakespeare. Además del amor infinito, es un alegato por la paz entre los hombres y condena al odio. En el 65 la Universidad de Filosofía y Letras de Oxford le otorga el doctorado honoris causa. Asiste a la reunión del PEN Club en Yugoslavia y al Congreso de la Paz en Finlandia. Va a la URSS como jurado del Premio Lenin, que distinguen a Rafael Alberti. En el 67 estrena la obra de teatro escrita por él, Fulgor y muerte de Joaquín Murieta. Su tema es revolucionario en la cultura y de actualidad política todavía hoy. Trata de las andanzas de los chilenos que se veían obligados a abandonar su país natal, y emigraban a California durante la llamada fiebre del oro. Nada nuevo si se piensa en los salvadoreños que barridos de sus caseríos por los bombardeos norteamericanos a la población civil fueron a poblar las periferias de Los Ángeles durante la década de los 80. Aunque aquellos emigrados se organizaban entre ellos y terminaron siendo considerados bandidos fuera de la ley y consecuentemente perseguidos. La obra de Neruda trata de hechos históricos conocidos en su momento, tanto entre mexicanos como entre chilenos desterrados, y se la puede considerar como la primera denuncia y reivindicación de la situación horrorosa que atraviesan los inmigrantes latinos en los Estados Unidos. En 1968, da conferencias y recitales en distintos lugares de América Latina. En el 69 es designado miembro de la Academia Chilena de Lengua de la Universidad Católica. Y ese mismo año, el mismo Senado de la República lo condecora con la medalla de plata. Todos los cañones de la guerra cultural de la CIA a través de su legión extranjera, como lo bautizó nuestro poeta, contra nuestra América, apuntan sobre Pablo Neruda, cuando en 1971, a pesar de toda la campaña política del imperio en su contra, se le otorga el Premio Nobel de Literatura. Comprendí, metido en el escenario de las luchas de América, que mi misión humana no era otra sino agregarme a la extensa fuerza del pueblo organizado, porque de allí pueden nacer los cambios necesarios a los escritores y a los pueblos. Publica Introducción al Nixonicidio y Alabanza de la Revolución Chilena en enero del 73. Estamos en una situación bastante grave. El llamado a lo que pasa en Chile
un Vietnam silencioso en el que no hay bombardeos, no hay artillería. Estamos ante una guerra no declarada. Se trata de instaurar un régimen fascista en Chile. El régimen fascista se produce el 11 de septiembre. Al día siguiente es allanada su casa, donde se encuentra enfermo y postrado, junto a su compañera Matilde Urrutia y su secretario y chofer Manuel Araya. Nos van a volar a todos, compañeros. Neruda viajaría a México para denunciar el régimen pinochetista, pero sufre una descompensación. Es internado en una clínica privada. Me pusieron una inyección y me estoy quemando por dentro. Ese domingo 23 de septiembre de 1973 se le inoculó al poeta una sustancia calmante, según informan medios de prensa de la época. Para su sobrino, el abogado Rodolfo Reyes, queda claro, en cambio, que las últimas palabras de Neruda, que recuerda Araya todavía, testimonian su asesinato. Homicidio doloso, el del compañero militante poeta, prohibido olvidar. Bien, como sabemos, hace poco científicamente se aclaró que sí, que había sido asesinado. Pero para terminar, no queremos terminar con esta parte tan dura que es la pérdida de este extraordinario militante, sino vamos a dar lectura a dos poesías que son una declaración de principios de lo que fue su vida y de que él y cómo él interpretaba que debía vivir y desarrollar su arte. Bueno, gracias. Así es mi vida. Mis deberes caminan con mi canto. Soy y no soy. Es ese mi destino. No soy si no acompaño los dolores de los que sufren. Son dolores míos, porque no puedo ser sin ser de todos los callados y oprimidos. Vengo del pueblo y canto para el pueblo. Mi poesía es cántico y castigo. Me dicen, perteneces a la sombra. Tal vez, pero a la luz camino. Soy el hombre del pan y del pecado, y no me encontrarán entre los libros, sino con las mujeres y los hombres. Ellos me han enseñado el infinito. Bueno, y la otra, que es otra declaración de principio, es no me lo pidan. No me lo pidan. Piden algunos que este asunto humano, con nombres, apellidos y lamentos, no lo trate en las hojas de mis libros, no le dé la escritura de mis versos. Dicen que aquí murió la poesía, dicen algunos que no debo hacerlo. La verdad es que siento no agradarles, los saludo y les saco mi sombrero y los dejo viajando en el Parnaso como ratas alegres en el queso. Yo pertenezco a otra categoría y soy un hombre de carne y hueso. Por eso si apalean a mi hermano, con lo que tengo a mano lo defiendo. Y cada una de mis líneas lleva un peligro de pólvora y de hierro que caerá sobre los inhumanos, sobre los crueles, sobre los soberbios. Pero el castigo de mi paz furiosa no amenaza a los pobres ni a los buenos. Con mi lámpara busco a los que caen, alivio sus heridas y las cierro. Y estos son los oficios del poeta, del aviador y del picapedrero. Debemos hacer algo en esta tierra, porque en este planeta nos parieron, y hay que arreglar las cosas de los hombres, porque no somos pájaros ni perros. Y si bien cuando ataco al que odio, o cuando canto a todos los que quiero, la poesía quiere abandonar las esperanzas de mi manifiesto, yo sigo con las tablas de mi ley, acumulando estrellas y armamentos,
y en el duro deber americano no me importa una rosa más o una rosa menos. Tengo un pacto de amor con la hermosura, tengo un pacto de sangre con mi pueblo. Muy bien. Bueno.